Arrancamos nuestro curso de vectores a nivel básico. Bien, lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿qué es un vector? Para empezar a hacer las operaciones, comprender para qué son los vectores, cómo se comportan. Para esto tenemos que definir, y la definición formal de vector es que es un segmento de recta que consta de punto de aplicación, módulo, dirección y sentido. Y aquí hay un gráfico que me detalla las partes de un vector con un vector de ejemplo. El vector V, que tiene su punto de aplicación al inicio de él. El sentido sería la flecha, que vamos a hablar de cada uno de ellos. La dirección es esta línea de referencia que está aquí. Y el módulo es prácticamente el tamaño del vector. Entonces vamos a hablar de cada uno para ir comprendiendo. En primer lugar, el punto de aplicación es el lugar donde comienza o actúa el vector. Esta parte del vector se entenderá más claramente cuando veamos vectores fuerza. Pero aquí tenemos un ejemplo de un vector V y su punto de aplicación es el inicio del vector. No siempre va a ser así, eso dependerá de si es una fuerza de tensión o si la fuerza está comprimiendo algo. Pero, como les digo, en el momento en el que ya estemos viendo los ejemplos, ahí entenderemos qué es el punto de aplicación y para qué realmente nos sirve. En el módulo del vector no es otra cosa que el tamaño del vector. Aquí, por ejemplo, tengo un vector V y un vector U. Y el vector V, yo podría decir tranquilamente que es más pequeño que el vector U porque lo estoy observando. O sea, por observación me doy cuenta de que este vector V tiene un módulo menor que el módulo del vector U. Algo también importante es que el módulo del vector siempre lo debemos, la notación en la que se debe representar es entre dos barritas. Si ustedes encuentran un vector que está entre dos barritas, eso quiere decir que lo que están queriendo describir no es el vector completamente, sino el módulo de ese vector o el tamaño de ese vector. Y otra cosa que también el módulo se lo suele llamar magnitud. Si ustedes escuchan magnitud del vector o módulo del vector, son lo mismo. Están queriendo representar exactamente lo mismo. Luego tendríamos lo que es la dirección del vector. Y la dirección es la inclinación del vector respecto a una línea de referencia. Esto también se va a entender un poco más cuando vayamos avanzando en el contenido, pero para que se hagan una idea, aquí tengo un vector que va desde el punto A hasta el punto B. Y esta línea segmentada que está acá, ¿sí?, es la línea sobre la cual está ubicado el vector que va desde A hasta B. Es decir, yo tengo el vector sobre la línea y puedo decir que el vector tiene la misma dirección que esa línea de referencia. Y lo último sería el sentido del vector. El sentido indica hacia qué lado de la dirección apunta el vector. En este caso yo tengo un vector que digamos que el original se llama B y apunta en este sentido. Y B me están diciendo que el original es negativo, es decir, menos B. O sea, menos B iría en este sentido. Pero si yo quiero representar el vector opuesto a menos B, este sería más B. Y es el que está aquí al lado, a continuación. Y este vector va a ser positivo en cambio. Si se dan cuenta, tienen la misma dirección, porque si yo coloco una línea aquí, para que lo vean un poquito más claro, si yo coloco una línea en este vector que me haga de referencia, me voy a dar cuenta de que esta línea tiene la misma dirección que el vector. Y asimismo tiene la misma dirección que el vector B positivo. O sea, las tres, tanto la línea de referencia como el vector menos B, como el vector B, tienen la misma dirección. ¿Pero en qué cambia? ¿Cuál es la diferencia entre menos B y B? La diferencia entre menos B y B es que menos B apunta en este sentido y que B apunta en el sentido opuesto o contrario. Entonces, el sentido del vector en realidad sería hacia dónde apunta la flecha. En esa dirección, que puede ser o positiva o negativa, hacia dónde apunta la flecha de ese vector. Y se representa o se simboliza con el signo que le doy al vector. Si yo digo menos B y menos B está hacia allá, entonces por lógica, B positivo estaría en la misma dirección, pero hacia el lado contrario. Aquí está el vector. Entonces, yo lo primero que necesito es el punto de aplicación. ¿Dónde estaría el punto de aplicación? Algo importante que hay que tener en cuenta es que el punto de aplicación de un vector no está en el vector en realidad, sino que está en el objeto en donde se está aplicando, en este caso una fuerza. Entonces, el punto de aplicación sería en este caso aquí, donde estoy señalando, porque es el punto en el que el niño tiene contacto con la caja. Entonces, ahí tendría el punto de aplicación. Luego, sigue el módulo, el tamaño del vector o la intensidad del vector. Y en este caso en el enunciado me lo están diciendo. Están diciendo que el vector tiene 120 newtons, las fuerzas se miden en newtons, entonces yo puedo decir que el módulo de ese vector, voy a colocar la F entre barritas y la flechita arriba que indica vectorial, el módulo de ese vector fuerza es 120 newtons. Y ya tengo el módulo del vector. Ya, ¿qué dirección tiene? Bueno, yo puedo decir que la dirección es horizontal. ¿Por qué? Porque me están diciendo hacia la izquierda.
Y si me dicen hacia la izquierda, quiere decir que están en un eje horizontal. Es decir, la fuerza es horizontal. Ahí tengo la dirección. ¿Y el sentido hacia dónde? Bueno, me están diciendo hacia la izquierda. Ahora, aquí dependerá de qué es izquierda para mí. O sea, qué signo representa la izquierda. Normalmente nosotros usamos el plano cartesiano, que eso lo vamos a ver después. El plano cartesiano me dice que en el eje X, que es el horizontal, el negativo va hacia la izquierda. Entonces, si yo uso esa referencia del plano cartesiano, entonces esta fuerza sería negativa, ¿sí? O sea, sería menos 120 newtons en este caso. Y ahí ya tengo todas las componentes de ese vector. Entonces, el punto de aplicación sería en el punto de la caja en el que el niño tiene contacto con la caja. La magnitud sería 120 newtons, que es el tamaño del vector fuerza o la intensidad del vector fuerza. La dirección sería horizontal y el sentido sería hacia la izquierda. Aquí me dicen, considera un niño empujando una caja con una fuerza horizontal de 120 newtons hacia la izquierda. Entonces, aquí en el enunciado me dicen toda la información que yo necesito para poder comprender qué es lo que está pasando con ese niño. El niño está empujando la caja hacia allá. Entonces, yo lo primero que debo hacer es tratar de imaginarme cómo sería la fuerza que está aplicando el niño. Porque en realidad las fuerzas son vectores que no vamos a ver. Nosotros tenemos que imaginarnos las fuerzas, que son vectores. Entonces, yo dibujaría una fuerza de esta manera, porque el niño está apuntando o está presionando la caja, mejor dicho, hacia la izquierda. Que lo representa. Dice, considera un paracaidista cayendo con una velocidad de 25 metros sobre segundo. Bien, ahora me están diciendo que representa de alguna manera el vector velocidad. Y el vector velocidad, así mismo, como lo hicimos hace un momento, yo tengo que imaginarme, tengo que de alguna manera representarlo. Entonces yo elijo representarlo como una flechita. Y esa flechita está hacia abajo. En este caso está hacia abajo. En el caso anterior estaba horizontal porque el niño empujaba hacia la izquierda. Pero yo sé que el paracaidista va a caer verticalmente hacia abajo, entonces el vector sería hacia abajo. El primer punto a definir sería el punto de aplicación. Pero en este caso el punto de aplicación no tiene un lugar definido, porque recuerden que en el ejemplo del niño era el punto en el que el niño tiene contacto con la caja, pero aquí no hay contacto de nada. El paracaidista está cayendo por su peso, y como cae por su peso, en realidad yo tendría que definir un punto de aplicación toda la persona que estaba cayendo. Entonces en este caso no vale la pena definir un punto de aplicación, por eso les decía yo que más utilizamos esa propiedad de los vectores en fuerzas, porque ahí sí es importante definir en dónde se está aplicando la fuerza. En este caso no, porque la velocidad define un vector que me describe cómo está cayendo la persona, pero en su totalidad, o sea, no hay un punto específico. Entonces, punto de aplicación no vamos a definir en este caso, pero el vector velocidad sí tiene los otros tres componentes que son módulo, dirección y sentido. El módulo del vector velocidad sería, voy a dibujar la V de velocidad, una flechita arriba indicando que es una cantidad vectorial, y lo pongo entre barritas, y ese módulo sería el valor que me están dando aquí, que es 25 metros sobre segundos. Y listo, ya está el módulo del vector velocidad. Ahora, ¿la dirección cuál sería? Fácil, la dirección es vertical. Porque si yo tomo el plano cartesiano como referencia, yo tengo aquí un eje Y, y si yo quiero graficar ese vector, lo voy a poner acá en color azulito, le voy a cambiar el color para diferenciarlo del plano, yo lo tendría que graficar más o menos de esta manera, ¿no? Entonces coincidiría con el eje Y y con la dirección del eje Y, que es vertical. Entonces, la dirección sería vertical y el sentido hacia dónde sería negativo, ¿sí? Según el eje de referencia Y. Tomo el plano cartesiano como referencia para poder definir si el vector es positivo o negativo. Entonces en este caso el vector sería de módulo 25 metros sobre segundo, de dirección vertical y de sentido negativo. Entonces yo tendría una velocidad de menos 25 metros sobre segundos hacia abajo. Ahí estaría definido el vector completamente. Es que para nosotros poder trabajar con vectores necesitamos ejes de referencia. Necesitamos decir, bueno, este vector es vertical, es horizontal o es inclinado con tal ángulo de inclinación respecto al eje X, respecto al eje Y. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este vector que va desde A hasta B, yo tendría que definir o sus coordenadas para poder determinar su inclinación, o a su vez algún ángulo de inclinación que tiene respecto al eje X, que se suele utilizar como principal referencia. Ya, entonces vamos a estar trabajando en el plano cartesiano sí o sí, y es una herramienta matemática que vamos a traerla para poder trabajar en física, pero la vamos a utilizar de la manera más orgánica posible. Vamos a trabajar con vectores y siempre estos vectores van a estar o en la semirrecta o en el plano cartesiano. Y bueno, dije plano cartesiano, pero en realidad nosotros vamos a empezar por algo más sencillo, que es vectores colineales. ¿Qué serían vectores colineales? Son vectores que tienen la misma dirección. En este caso tengo el vector A y el vector B.
Vamos a empezar desde los casos más sencillos. Entonces, el vector A tiene la misma dirección que el vector B, y por eso son colineales, porque están, si se dan cuenta, a lo largo de la misma recta de referencia. Estas líneas punteaditas de aquí, que empiezan acá, casi no se ven porque son de referencia, no deberían resaltar, deberían resaltar los vectores, que son los más importantes. Sin embargo, sí es importante definir que estos vectores están sobre una recta de referencia y que ambos vectores tienen la misma dirección. Entonces, ¿cómo tratamos vectores que tienen la misma dirección? Ya lo vamos a ver. Estos vectores se llaman vectores colineales. Co viene de que comparten algo, y lineales comparten la misma línea de referencia. O sea, por eso son vectores colineales. Listo. Ahora vamos a ver un ejemplo para entender cómo nosotros trataríamos vectores colineales con las operaciones más sencillas que tienen los vectores, que son sumas y restas, ¿verdad? Entonces, yo tengo aquí un ejemplo del típico juego en el que un grupo de personas se pone de un lado y el otro grupo de otro lado. En este caso son grupos de 2. Y acá están las chicas empujando hacia la izquierda y los chicos empujando hacia la derecha. Cualquiera diría, bueno, los chicos van a ganar, no necesariamente. Depende de qué tanta fuerza estén aplicando ambos grupos. Pero lo que me interesa aquí no es quién gane, sino lo que está pasando, vectorialmente hablando. Ellos están aplicando fuerzas, unos hacia la derecha y las otras hacia la izquierda. Entonces vamos a tratar de representar ese jueguito que están haciendo ellos de la siguiente manera. Él va a aplicar una fuerza hacia allá, y él también está aplicando una fuerza hacia allá. Y de la misma manera ellas, ¿no? Vamos a cambiar el color para, vamos a poner rosadito a ellas. Ella está aplicando una fuerza hacia allá, hacia la izquierda, y ella también está aplicando una fuerza hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en realidad aquí? En realidad lo que está sucediendo es lo siguiente. Estas fuerzas yo las voy a colocar acá, y las voy a colocar juntas. Si se dan cuenta, todas las fuerzas están actuando bajo la misma línea. Eso quiere decir que estas fuerzas son fuerzas colineales, ¿ya? Esta línea que estoy dibujando aquí sería el eje de referencia, que nosotros solemos llamarlo como, nosotros solemos llamarlo eje X, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, este es el eje X, ¿sí? X positivo hacia la derecha y X negativo hacia la izquierda. Eso lo aprendemos desde escuelita, ¿no? Listo, entonces con los vectores va a suceder algo. Los vectores que tengan la misma dirección se van a sumar, ¿sí? Entonces, en este caso yo tengo vectores con color azulito, que los voy a representar aquí, y estos dos vectores juntos van a ser un solo vector con el doble de intensidad, o con la intensidad sumada. Antes que ambos se suman. Entonces vamos a darle la victoria a las chicas por esta vez, y vamos a decir que en este caso las chicas tienen un vector de 3 y otro vector de 2, entonces van a sumar juntas un solo vector de 5 unidades, ¿sí? Y vamos a hacer la suma y la resta algebraica, ¿no? Porque aquí dice, se suman algebraicamente dependiendo de su signo. Entonces, vamos a hacer eso. Resulta que yo voy a tener aquí 2 newtons y aquí 2 newtons. Y de la de acá voy a tener 2 newtons ejercidos por ella, y aquí voy a tener 3 newtons ejercidos por ella. Entonces, al final, estas dos se están combinando, y 2 más 3 sería 5 newtons. Es un ejemplo, ¿no? Sabemos que en realidad la fuerza que aplican es mayor, pero es como para dimensionar, darle valores al ejemplo que estamos viendo. Entonces, ellas dos juntas aplican una fuerza de 5 newtons, y ellos dos juntos, tan debiluchos, aplican una fuerza de 4 newtons, ¿sí? Entonces, como resultado, yo voy a tener una fuerza de 5 newtons hacia la izquierda y una fuerza de 4 newtons hacia la derecha. Pero ¿qué pasa? Que estos vectores, a pesar de ser colineales, o sea, a pesar de estar en la misma línea, en la misma recta de referencia, ellos están apuntando hacia lugares opuestos. El uno está hacia el X positivo y la otra está hacia el X negativo. Entonces quiere decir que estos vectores se van a restar, ¿sí? Estos vectores los vamos a restar. En este caso sería menos 5 newton más 4 newtons, ¿sí? ¿Y cuánto es menos 5 más 4? Bueno, menos 1 newton. ¿Y quién va a ganar? Bueno, en este caso, las ganadoras son ellas. ¿Por qué? Porque aplicaron mayor fuerza que ellos juntos, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que yo les puedo explicar sobre el tema de vectores y vectores colineales. El tema siguiente sería vectores coplanares. Igual les voy a dejar unos ejemplos por aquí para que ustedes puedan seguir practicando. Y bueno, seguimos en la próxima clase.